Decíamos que dos son los grandes momentos de la estrategia gramsciana: destruir primero para luego edificar. Veamos ante todo el momento destructivo. Acertadamente señala Gramsci cómo toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas. El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros y por eso mismo el menos diverso del nuestro, es el de la Revolución Francesa. El período cultural anterior a la Revolución, llamado de la Ilustración, no fue, dice Gramsci, como lo presentan los fáciles críticos teóricos, un revoloteo de charlatanes, de superficiales inteligencias académicas y enciclopédicas que se reunían en salones aristocráticos para discurrir de todo y de todos. No fue un simple fenómeno de intelectualismo pedante y árido en torno a una nueva Biblia, la gran enciclopedia de D'Alembert y Diderot. Fue una revolución magnífica, dice Gramsci, merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa, sensible en cada una de sus partes a los dolores y a las desgracias comunes, y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia. Y así dice acaeció que en Italia, en Francia y Alemania se discutían las mismas cosas, las mismas instituciones, los mismos principios. Cada nueva comedia de Voltaire, cada panfleto nuevo, era como una chispa que pasaba por los hilos ya tendidos entre Estado y Estado, entre región y región, y que encontraban los mismos consensos y las mismas oposiciones en todas partes y simultáneamente. De modo que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón llegaron a los lugares conquistados, encontraron ya el camino allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII y que habían preparado a los hombres y las instituciones para la revolución. Más tarde, dice Gramsci, una vez que los hechos en Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo esto parece natural, espontáneo a los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común. Pues bien, a imitación de la estrategia empleada por la Revolución Francesa, dice Gramsci, el marxismo, que es hijo legítimo de esa revolución, primero tendrá que desmontar, hacer la tarea del desmontaje, tendrá que hacer ese trabajo voltairiano del panfleto, de la comedia, de la burla del antiguo Estado. No siempre será fácil, pero habrá que hacerlo. Habrá que ir desintegrando lentamente el bloque histórico, el bloque ideológico dominante. Habrá que meterse, buscar cualquier rendija, por pequeña que sea, para irlo resquebrajando desde adentro. En este trabajo de demolición, a lo que hay que apuntar ante todo es obviamente a la clase dirigente, a la clase que es hegemónica y dominante, para que empiece a perder la hegemonía y pase a ser solo dominante. Es decir, que no tenga ya el control sereno de las ideas, sino que se vaya haciendo solamente dominante, de pura coerción, exclusivamente policial o judicial. En Occidente la clase dirigente es hegemónica, observa Gramsci, gracias a esa ligazón estrecha, interdependiente entre sociedad política y sociedad civil. Lo que tiene que hacer la revolución es desmontar la hegemonía reinante en la sociedad civil, tratar de que la clase dirigente pierda el consenso. Para ello, dice, hay que tratar de despojarla de su prestigio espiritual,
desprestigiarla, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Esta crítica, concluye, debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Entonces, muy importante en el pensamiento de Gramsci, pues, el desprestigio de la clase que tiene la hegemonía sobre la sociedad, la burla, la duda, el escepticismo. Tal sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción, de desmontaje, lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la Iglesia, del ejército, de los intelectuales, de los profesores, etc. El resquebrajamiento del mundo burgués era para Gramsci uno de los signos que le daban más esperanzas de triunfo. Una sociedad se desintegra, un bloque histórico se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil. Este quebranto es en gran parte la obra de los intelectuales que empiezan a traicionar. Gramsci considera que se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual, cuando se conquista a un teólogo traidor, un militar traidor, un profesor traidor, traidor a su cosmovisión. Nada más efectivo que eso, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional, con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. No será necesario que estos convertidos se declaren marxistas. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales, a los que aparentemente colocados por encima de la política influyen decisivamente en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, profesor, periodista o sacerdote arrastra tras de sí a un número considerable de prosélitos. El bloque comienza a resquebrajarse cuando un cierto número de intelectuales traiciona a los representantes de la hegemonía reinante. Es este un aspecto muy importante en la estrategia gramsciana, lograr el desprestigio de la clase hegemónica. Y algo más, lograr que los que se opongan o intenten oponerse al orden nuevo, al orden marxista, los que denuncien su estrategia sean reducidos al silencio. Esto es fácilmente conseguible a través de los órganos de difusión cultural, denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión como si se tratase de gente retardataria, cavernícola, etcétera, que no está a la altura de los tiempos modernos. Tal fue uno de los métodos que en la línea de Gramsci serían predileccionados por el comunismo italiano, el de marcar a fuego al adversario. Para el comunismo, que daba prioridad a la estructura económica, el enemigo al que había que exterminar era el burgués, el capitalista. En el marxismo de la supremacía de la estructura ideológica, el enemigo pasó a ser el fascista. Lo que se hizo en Italia de posguerra fue convertir al fascismo en una especie de categoría eterna, en el mal sustancial, es decir, de la interpretación histórica del fascismo se pasó a la interpretación demonológica. Se creó, pues, el mito del fascismo, en el que se situaba a un adversario mortal que a veces nada tenía que ver con el fascismo histórico.